Bueno, bienvenidos a QR después del pase con Juan Di Natale y Comunistas. Arrancamos hasta las 12 en vivo por Bravo TV. En minutos, Hernán Lecher nos va a explicar las cosas que hace el gobierno para controlar el dólar. En un día, en cada jornada, él va a hacer la secuencia. Es muy interesante ver la película en general, pero hoy mismo convalidó tasas muy altas, es decir, ofrece mucho premio para que no haya pesos dando vuelta que se vayan a presionar al dólar y además interviene en dólar futuro, en la expectativa del dólar. Yo sé que lo venimos contando semana a semana, a veces casi día por día, pero hay que entender efectivamente el momento del plan económico del gobierno para poder dimensionar cuán resquebrajado está y cuán tensa está esa situación. Así que enseguida lo vamos a hablar en detalle con Hernán Lecher. Vamos a hablar con Fernanda Raberta, que es candidata a senadora por la quinta sección electoral, primera candidata a senadora en la quinta sección, que incluye, entre otras cosas, a la ciudad de Mar del Plata, hoy muy frenada por la muy poca actividad en estas vacaciones de invierno. Es decir, todo lo comercial en todo el país, pero en las grandes ciudades está muy, pero muy compleja la escena y vamos a hablar con ella y también, por supuesto, por algunas cosas de la campaña, porque viene Julieta Weisgold, porque está Martín Granowski, para que nos ayuden a mirar, bueno, a ver en qué momento está la campaña de Fuerza Patria y del Frente La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y se puede ver en algunos distritos una tercera fuerza, es decir, que la avenida del medio realmente sea un poquito más ancha y complique los planes de quién. Además, por otra parte, vamos a meter, por supuesto, en esta discusión todo el tema de Juan Grabois. Cuando habló Ofelia Fernández la semana pasada y dijo que le parecía que tenía que haber otro tipo de discusiones, otro tipo de candidaturas, nos hicimos la pregunta, ¿es Ofelia Fernández hablando en streaming, en un canal de stream, o es Juan Grabois? ¿Y Juan Grabois es Juan Grabois o es Cristina también? Saliendo a decir que en realidad Massa no puede hegemonizar la construcción o el armado de las listas en la provincia de Buenos Aires. Es interesante el punto, lo vamos a conversar también en el marco, insisto, del análisis de las elecciones para el 7 de septiembre, que siempre tienen un rebote, además, hacia las elecciones de octubre, las elecciones nacionales. Hoy se cumple un nuevo aniversario, 59 años de la noche de los bastones largos. Muy rápido, la dictadura de Onganía tenía un mes más o menos, se metió con la autonomía universitaria y toda la comunidad universitaria tomó facultades, sobre todo de exactas, naturales y filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires, y hubo una orden de represión feroz, donde fueron reprimidos estudiantes, pero también autoridades de cada facultad. Hoy vamos a hablar con Guillermo Durán, que es decano de exactas, porque el lugar que tenía, o la persona que tenía ese cargo en 1966, se fue con la cabeza abollada, ensangrentada, y es cierto, hoy no se interviene en las universidades de esa manera, pero hay represión para quien reclama presupuestos universitarios. Vamos a tratar de armar una historia o de ver de qué manera el presente se cruza con un nuevo aniversario de la noche de los bastones largos. Vamos a detenernos en la apertura en información de todo el país. Solemos hacerlo a veces en el cuerpo del programa. Hacemos el repaso de medios de distintas provincias. Hoy nos vamos a detener en informaciones de distintas provincias que remiten a qué. Bueno, al punto más crítico que tiene el plan económico de Milei, o el proyecto de país de Milei. ¿Que cuál es? Que no genera empleo, peor, lo destruye, y que impacta muy fuertemente en las periferias urbanas de las ciudades más importantes de nuestro país, de Córdoba, de Mendoza, de Santa Fe, Rosario, del conurbano bonaerense, y donde se van dando noticias día a día de conflictos que están mostrando el verdadero perfil que tiene el proyecto económico, político y social del gobierno. Arranquemos con Mar del Plata. Arranquemos con la ciudad de Mar del Plata y estamos viendo, como dice la nota, un ícono, tiene que ver con la icónica marca de suéter Mauro Sergio, no solamente, pero acá en concreto estamos hablando del impacto de la ola importadora de ropa, Textilana Sociedad Anónima, propietaria de la marca Mauro Sergio, fuerte inserción en el país, que tuvo que reducir un 20% la producción y comenzar un proceso de reestructuración interna. 150 obreros, trabajadores a la calle. Enseguida vamos a hacer una nota sobre este tema, pero acá hay un impacto muy directo de la decisión de abrir importación, que en el textil tiene un impacto muy fuerte. Acá estamos hablando de Mar del Plata. Nos vamos a la provincia de Jujuy,
Docentes marchan tras anunciar paro de 42 y 72 horas. Los distintos gremios ratificaron medidas de fuerza en conferencia de prensa, exigieron mejora salarial y laboral. Incluye también al personal de mantenimiento. Siempre hay que prestar atención a estas informaciones porque en general esos gremios, en tiempos de país normal o de una puja o de una discusión más o menos lógica, porque siempre es un problema y hay una demanda en la educación, pero en general esos gremios nunca están de acuerdo o no marchan de manera unificada en conjunto. Bueno, Milei lo hace, Milei lo está logrando. Vamos a la provincia de Santa Fe. La siderúrgica Sindar, lo venimos hablando. Freno al 85% de la planta en Santa Fe, suspensión de más de 200 trabajadores por una semana. ¿Qué dice la empresa? Crisis económica y que planea implementar la detención de actividades en otras 4 fábricas. Acá hay un problema muy serio, porque esto trabaja siempre con temperaturas muy altas y cuando se frena la producción, después de volverla a poner en marcha, lleva un tiempo. No es tan sencillo como bajar y subir un interruptor. Y tiene que ver muy directamente vinculado con la obra pública. Seguimos. Hablamos de la provincia de Córdoba. Gran asamblea de trabajadores de Coca. Votan 2 horas por turno de paro por la reincorporación de 5 compañeros despedidos, todo el apoyo a trabajadores. Acá tiene que ver concretamente, denuncian persecución laboral, no tanto con cuántas botellas de Coca-Cola menos se está vendiendo Coca-Cola en Córdoba, pero estamos hablando de un conflicto de mucha agresividad y sobre todo, pensemos, ¿no? En las provincias, como le decíamos recién, estamos hablando de conurbanos o de centros de actividad muy importantes como la provincia de Córdoba. Seguimos, nos vamos a Salta. Tenemos que alimentar a nuestras familias. Docentes salteños exigen un aumento urgente. Docentes autoconvocados estallan contra el gobierno. La oferta del gobierno es una burla. Primero dijeron que era un 9%, pero es mentira. Está dividida en 4 cuotas, así no se puede vivir. Pedimos salarios dignos, tenemos que darle de comer a nuestra familia si no nos alcanza. Plata hay, pero no para los trabajadores. Acá, dentro de este conflicto, también es interesante ver cómo lo interpreta el gobierno, porque está directamente, el gobierno local, digo, directamente vinculado a fondos que el gobierno nacional le retasea por distintas situaciones. ¿Cómo se comportará en las elecciones? El propio gobernador de la provincia de Salta, Sáenz, que ha sido muy aliado, muy alineado con el gobierno de Javier Milei. En el contexto de las elecciones va a ser interesante observar esas cosas. Nos vamos a Chaco. Supermercadistas señalan estancamiento en el consumo a pesar de la baja de inflación. Miren esto que interesante. Miguel Simons, referente de los supermercadistas minoristas en Chaco, señaló que si bien hay una suba interanual, el juego de las estadísticas, esto se debe a que el punto de comparación es muy bajo, porque se está comparando con algo que venía de muy atrás. Cualquier lata de arveja de más que vende ya se siente como un incremento en la venta, ejemplificó. Sin embargo, aseguró que en la realidad del día a día la venta no ha mejorado y no hay perspectiva de que mejore. Es decir, están diciendo, vendo una lata más de conserva, de arvejas y ya es para gritar gol, pero en realidad habla de lo mal que estamos. Pero miren el último párrafo. Para Simons no hubo en absoluto un aumento del consumo por el freno al aumento de precios. La baja de inflación sí es beneficiosa porque realmente mantiene el poder adquisitivo, pero amigo, ¿cómo lo mantiene? En un nivel bajísimo. La gente sigue sin tener capacidad de compra. ¿A qué le suena? Una apertura clásica ya de QR. El ancla sos vos. Son esos salarios bajos lo que mantienen la inflación baja. Pero ya ni siquiera empieza a no ser suficiente la baja de la inflación. Lo decía la encuesta de Subán Córdoba, que compartimos hace pocos días, que mostraba cómo ya no alcanzaba el objetivo de la baja de la inflación para tener una buena consideración del gobierno. Si se le empiezan a exigir otras cosas, va a tener que tocar otra canción, otra melodía, diría Axel Kicillof, sobre el gobierno del propio Milei. Y nos vamos a la provincia de Río Negro. Acá hay otro elemento muy interesante y muy dramático. Protesta en la ruta 151 por la muerte de una familia. No va a haber vaca muerta si no hay rutas y se lo vamos a hacer sentir. El martes, vecinos de Catriel se reunieron en el acceso sur de la ciudad para realizar un abrazo simbólico sobre la ruta 151, en memoria de las 4 víctimas del trágico choque ocurrido el sábado. Al lugar también acudieron vecinos de 25 de Mayo, localidad donde eran oriundas las víctimas de La Pampa, si no me equivoco. El lamentable hecho revivó el reclamo de provincia por el estado de la traza. Hay una realidad que venimos denunciando hace muchísimo. El abandono de las rutas nacionales en Río Negro, esto denunció el gobernador Bertil Neck, es una trampa mortal, aseguró la intendenta de Catriel sobre el estado
de la ruta 151 tiene que ver, había un mal clima, pero el estado de la ruta es a lo que todos atribuyen la responsabilidad o el detonante para el accidente en la ruta. Y no sé si ustedes recuerdan, pero aquí el ministro de Infraestructura de la provincia de Santa Fe, conversando con nosotros, nos dijo que en reclamo de los fondos de Nación hacia la provincia de Santa Fe, en el mantenimiento de las rutas nacionales, recuerdan que pusieron unos carteles que decían, hasta acá llega la ruta provincial. Todo lo que pasa de acá en adelante, que es ruta nacional, es responsabilidad del gobierno nacional. Y lo que nos dijo fue impactante. Dijo, lo que ocurre es una tragedia de 11 por goteo. Reitero, una tragedia de 11 por goteo. Está hablando de los accidentes provocados por la falta de mantenimiento de las rutas, está hablando de responsabilidad concreta del gobierno nacional. La imagen es dramática. Última información de repaso, insisto, de estas horas. DAS despidió 164 trabajadores en Misiones por la caída de las ventas y la suba de importaciones. Según el dirigente gremial, los telegramas llegaron de manera individual a cada trabajador. El referente trazó una comparación para explicar cómo se llegó a esta situación. En los años 90 el gremio protestaba por el ingreso de 16 millones de pares de calzado importado, apertura. El año pasado ingresaron 34 millones. Si a eso le sumás la caída brutal del consumo, es muy difícil sostener la producción nacional. En estos niveles, si ingresa más importación y la gente no tiene poder de compra, te quedás afuera. Bueno, esto es lo más dramático, es el punto más delicado del proyecto de gobierno de Milei. No genera empleo y todo lo que tiene que ver además con lo público, muy deteriorado en el caso de los docentes. Y encima genera tragedias por el abandono en las rutas, por el abandono de la obra pública. Es muy difícil pensar que en algún momento, siempre el desafío es entender cuándo, nadie lo sabe, cuál es la chispa que enciende la reacción. ¿Cuál es la chispa que empieza a sacar el foco, por ejemplo, de lo que a Milei se abraza, que es la baja de la inflación, y se empieza a observar cuál es el costo de esa baja inflacionaria? Y entre otras cosas, la destrucción del empleo, que no es un modelo que no genera trabajo. Históricamente ese fue siempre el gran detonante. Pueblos que empiezan a sufrir muchísimo porque las grandes industrias están generando o van matando muy de a poco, pero asertivamente a cada población. Hoy todos los números de las provincias en términos de empleo están en rojo, salvo las provincias, diríamos, cordilleranas y algunas del sur, por lo que tiene que ver con minería y con vaca muerta y con energía. Pero el resto del mapa es rojo de la Argentina en términos de destrucción de empleo. Nunca, jamás hubo un modelo en nuestra historia que destruyendo empleo logre evitar algún tipo de estallido. Eventualmente en algún momento eso ocurre. No es que uno tenga ganas de que eso pase, pero la historia nos enseña que ese es el final, que ese es el límite. Ojalá haya una reacción antes y que no sea un deterioro tan fuerte, tan importante, tan dramático, que en vez de tener un modelo alternativo para convencernos de que otra cosa o que una vida mejor es posible con inclusión social, sea ese drama, sea esa tragedia, sean esos estallidos que van a ocurrir lo que nos despierte de una buena vez respecto a lo que nos está pasando. Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con las voces del día. Una vicepresidenta que utiliza el Senado para ir en contra de los intereses del presidente de la Nación, aparte de ser una traidora, puede ser considerada una golpista institucional porque va en contra de los intereses de equilibrio fiscal. Se están olvidando todos en la izquierda. Esa plata es de los ricachones. Las retenciones son algo que se les cobra y se usa después para repartir. A ellos les encanta repartir. Pero nosotros estamos a favor del derecho de propiedad. Propiedad privada, están hablando de la plata de otra gente. Si no hay crisis, como sostienen desde la gestión, ¿por qué ya se han producido más de 220 renuncias y cada día se suman más? ¿Por qué los futuros residentes dudan en elegirnos? Ser residente del Garraham es casi un premio. Le da a quien hace su residencia ahí una especie de barniz de prestigio para poner en su currículum. Se van todos los días 8 o 10 aviones completos a Estados Unidos, pero hay que pensar que Argentina es el país de toda Latinoamérica
con menos cantidad de rechazos, que es una condición precedente para poder acceder a esto. Una ciudad que no solo recibió menos turistas, sino que los que vinieron gastaron menos, porque políticas que favorecen las condiciones para vacacionar afuera hace que seamos los grandes perdedores. Sería un país de baja inflación, con alta pobreza, alto grado de desempleo y con una estructura muy desigual. Si el gobierno sigue con esta política, puede aspirar a una situación como Perú o como otros países de América Latina, incluso de África. En Vaca Muerta sí, obviamente que le va muy bien. Lo que pasa es que en el último año más de 1.600 trabajadores que se quedaron sin puesto de trabajo. Tienen el aval político para no pagar las indemnizaciones. Estamos vendiendo todo suelto, como hace 50 años cuando yo empecé a ser almacenero. Acá viene un cliente y te dice, bueno, don Ortigosa me da por 200 pesos de arroz, 100 pesos de arroz. Y bueno, ahí nos destacamos nosotros porque tenemos todo suelto. Es la primera vez que el antimileísmo superó en porcentaje al antikirchnerismo. Ah, mira. Evidentemente algo está pasando porque una mayoría de personas se está parando en la vereda de enfrente de Javier Milei y lo está visualizando ya como el nuevo malvado. No sé si la gente lo está apoyando. Ponele que el dólar está en 1.300. El año pasado ponele que estaba lo mismo. Ahora yo te pregunto, un kilo de carne, ¿cuánto sale ahora? No sale lo mismo que el año pasado. Entonces es una inflación mentirosa. Justo terminé de mirar la serie de Menem y es como un déjà vu de todo eso. Saludos a la mesa de QR esta jornada de martes. Solerina Hauser. ¿Qué tal? Martín Granowski, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué dice Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hernán Lecher con nosotros. Vamos a retomar algunas de las cosas de las voces del día. Ahora, el vender todo suelto, me parece que es cuando empiezan a aparecer esas cosas es muy fuerte. Y esto que dice el entrevistado en la calle, ahora el déjà vu de los 90, pero es una cuenta muy básica que a veces cuesta tanto, que es más allá de las estadísticas, de los números, etcétera, etcétera. Con tu mismo sueldo, ¿cuántos kilos de carne comprabas antes? ¿Cuánto podés comprar ahora? Más allá de cómo está el dólar, ¿no? De qué diga la inflación. Me parece que es el registro más básico. ¿Qué número es tu fin de mes? Claro, exactamente. Si es el 30, el 31 o el 5, ¿no? Exactamente. O el 15. ¿Cuándo te llega fin de mes claro. en el Fin calendario? de mes? Está muy bien. Bueno, vamos a rescatar dos cosas de las voces. ¿Con cuál arrancamos, Juli, querido? Lo de Lilia Lemoine y las retenciones. Es como si nos hubiera escuchado ayer y nos estuviera invitando a volver a repasar el sentido de esa política económica. Repasemos lo que dijo Lilia Lemoine sobre los ricos, la propiedad privada y los zurdos que quieren repartir todo. Dale. Luis, hay algo que se están olvidando todos en la izquierda. Esa plata es de los ricachones. Es decir, las retenciones son algo que se les cobra y se usa después para repartir. A ellos les encanta repartir. Pero nosotros estamos a favor del derecho de propiedad. Es la plata del que la produce, propiedad privada. Están hablando de la plata de otra gente. Y además es cierto, si ellos tuvieran la posibilidad de ganar más, también trabajarían más. Diga que uno no puede hacer eso, pero lo llamaría Andrés Malamud solo para preguntarle qué estaba pensando en ese momento. Que estaba ahí en la escena. ¿Qué te parece, Hernán? No, viste que los abogados dicen a confesión de parte. Sí. Yo me levantaría y me voy, listo, ya está. No expliquemos más nada. Muchas gracias. Pero es que es increíble. Dice, es la plata de los ricachones, pero es de ellos. A ellos se la quieren sacar y repartirla. Sí. O sea, Robin Hood manual, ¿no? No tengo ninguna diferencia con lo que está diciendo Lilia Lemoine. Solo de qué lado se para cada uno, porque ella dice, bueno, nosotros tenemos que defenderlos. Bueno, sí. Porque están con la idea de que la justicia social o la equidad o cierto tipo de rol del Estado es un crimen. ¿Por qué? Porque te manotea lo tuyo. No están con la idea. Es la idea que tienen, sí. Es la idea de la que parten, es la idea que, bueno, cuando repiten este libreto, están hablando de eso, ¿no? No hay para todos, no hay para todos, entonces la izquierda quiere que repartamos. Es una cosa alucinante para mí, igual. Sí. Y es muy básico, porque incluso ella habla de una... Ella estaba refiriéndose a la propiedad privada, como si la propiedad privada fuera algo inexistente para todas las personas, ¿no? La propiedad privada existe para todos. Lo que pasa es que ellos tienen un concepto de la propiedad privada que es que, bueno... que es para, o sea, que se respeta para los ricachones. Ese sería el concepto. Hay una cosa, está bien lo que dice Iri. A ver, nosotros estamos más acostumbrados a la teoría del derrame. A vos te va a ir bien si al ricachón le va bien. Sí. Pero hay una cosa de a vos te va a ir bien.
Acá eliminan esa parte. Claro. Es la de los ricachones. Ni siquiera y que no listo. derramen, o sea, le ponen la manita Claro. para que no derrame nada. Claro, claro. Es la de los ricachones, fin. Vos no sos ricachón, besito, Sí. hacé la tuya. Hay otro Sí. problema que me parece interesante, que es cómo penetra esto en otros sectores, que son los que eventualmente creen que son aquellos a los que el Estado les va a ir a sacar. Yo me acuerdo, Rafael Correa, en un momento cuando era presidente de Ecuador, discutió el concepto de la herencia. Uy, fue terrible. Discutía la herencia y fue tremendo. No es que discutía la herencia de una familia de clase media que podía heredarle un auto, un departamento, una casa a sus hijos o a sus hijas. Estaba discutiendo volúmenes muy importantes, estaba discutiendo herencias, fortunas estaba discutiendo, la herencia de fortunas. Entonces ahí ponía un pero. Pero lo efectivo fue que le hizo sentir a una gran mayoría del pueblo ecuatoriano que en realidad a quienes le iban a manotear eso era a ellos. Es decir, ahí me parece que hay algo muy, muy efectivo en el mensaje, aún en este de Lemoine. Porque acá ella ni siquiera habla de reparto, habla y después lo dice al final, es una especie de derecho sacrosanto de propiedad privada. Es decir, les corresponde. Si es por eso, el gobierno les sigue robando lo que le corresponde, porque en realidad no hay retención cero. Claro. Y cuando pagan impuestos a las ganancias también sería un robo, es decir, sería impuesto, es robo. Derecho de exportación, que son las retenciones, es robo de impuestos a las ganancias, digamos robo cualquier cosa. Es robo, ¿qué es? Sí, Robo. bueno, lo dijo Milei, tiene Es razón eso. Irina, no es que lo Claro, suponemos. Milei dijo, totalmente. el impuesto es un robo. Sí. Claro, pero no lo aplica. Bueno, ahí dice, Pero no aplica. somos libertarios, no libertarados, Claro, no podemos pero no lo hacerlo. aplica. Vamos hacia Entonces, allá, dice. claro. Yo igual coincido en que es efectiva la forma en que lo transmiten. Sí. Además, ante el fracaso o la inexistencia de otro discurso o propuesta clara que pueda prosperar. Claro. ¿no? Que le vuelva a dar otro sentido distributivo a los derechos de exportación, digamos. Claro, ¿no? Aparte, en este caso, ¿quiénes son para Lemoine los ricachones? Lo que ellos llaman la casta, no sé. Para Lemoine acá yo supongo que debe ser Pino y los que estaban en la rueda el sábado, ¿no? Calculo yo. Sí. Que Puede tenían hasta ser, el pero me parece que en la bolsa hasta el de estereotipo ella- de ricachón hasta. Pero el hasta mensaje eso tenía, llega, me ¿eh? parece. El mensaje Sí, ese es el efectivo. tema. Ofrece la producción que pensemos un poco más en Andrés Malamud. Claro. Este es el que acá habría que ponerle como un globito, ¿no? ¿Está serio? Nunca lo vi tan serio antes. Interpretemos, a ver que estaba escuchando a Lemoine esto. Bueno, y el otro elemento que queremos No traer lo puedo creer, dice. de perdón. las voces del día es lo de Guillermo Francos. Yo quiero que volvamos a escuchar lo que dice Guillermo Franco sobre lo que es ser residente del Garrahan, pero presten atención en dos cosas. En la gestualidad en general, en las manos, en lo que hace con las manos y el rostro, cómo trata de vendernos la idea de que tenemos que amigarnos con que el residente del Garrahan en realidad tenga ganas de no pagar o de pagar por el privilegio de estar embarnizado, de estar laqueado, no sé qué es lo que le quieren poner, miren. Se planteó una discusión por las retribuciones, digamos, entre comillas, que cobraban los residentes. Tradicionalmente, me lo decía un viejo médico de muchos años, de ejercicio, no de edad, sino muchos años de ejercicio, porque si no se va a enojar, no lo voy a nombrar igual, me decía que tradicionalmente esto eran becas las que se daban a los residentes. Y además, ser residente del Garrahan es casi un premio, porque el Garrahan le da a quien hace su residencia ahí una especie de barniz de prestigio para poner en su currículum. Claro. Entonces yo digo, yo entiendo que esas retribuciones son bajas y el gobierno de hecho las ha subido lo que puede dentro de la... Porque además es como que va con las manos buscando algo, ¿no? Que decir. Y de repente se le cruza la palabra barniz y él mismo se sorprende y se alegra y se festeja en el gesto que apareció la palabra barniz, que logra transmitir lo que está necesitando decir el gobierno sobre los salarios de los trabajadores y los residentes del Garrahan. O sea, contentate con esta práctica que te da brillo, sería, ¿no? Y además busca una cita de autoridad, que es algún médico de muchos años de ejercicio, cita de autoridad que me dice, esto era una beca. Esto era un reconocimiento. Es dramático. Pero es dramático. Es triste. Siguiendo a Francos, estuve conversando con un historiador de muchos años, de muchos años de ejercicio, no de edad, que dijo que en realidad la retribución por el trabajo no tiene sentido, que lo que vale es la esclavitud.
y que el trabajo es un barniz. Entonces, podríamos decir perfectamente eso. Básicamente. No se aleja de lo que dice Francos. Bien, ¿por qué estamos acá después de todo? Claro. Por un barniz. Es así. ¿Por qué somos periodistas? Por un barniz. ¿Por qué pagamos en cada lugar pagamos, no nos pagan, ni siquiera reclamamos que nos paguen. No estamos muy Pagamos, es así. Y ustedes también en sus casas van a trabajar por el barniz. Está claro, ¿no? Francos trabaja por el barniz. Sí, ahora ser jefe de gabinete debe ser todo un barniz. Francos tuvo, perdona que te interrumpa, Sí. Francos tuvo el barniz de Francisco Manrique, el barniz de Domingo Cavallo, el barniz del Grupo América, el barniz de ser representante de Alberto Fernández. Franco, digamos, ¿no? Lleva años de barniz, ahora es el barniz del jefe de gabinete, digo, son barnices de distintas marcas desde hace mucho tiempo. Tener distinta clase de distinto tipo de Igual a mí me parece horrible y preocupante cómo insisten en degradar la figura de los residentes, con el valor que tiene el trabajo de los residentes, ¿no? En desdibujar esa función. Y ahí es donde son efectivos y no... Bueno, todavía con el Garrahan igual me parece que hay una reacción de la ciudadanía importante. Sí, pero el gobierno no retrocede, digamos. Pero ¿no? claro, pero ellos no retroceden y sostienen y machacan con la misma idea hasta que entre, ¿viste? Sigo con la imagen en la cabeza de Francos cuando busca en su cabeza, encuentra la palabra barniz y se celebra, ¿no? Y se pone feliz. Encuentra barniz. Bueno, otra vez apelamos a la mamá de Franco. Dígale algo, o a los familiares cercanos. Bueno, volvemos a Mar del Plata, hablamos de despidos y les comentamos la situación en la fábrica de Mauro Sergio con esta portada, miren. No hace falta agregar mucho más, me parece que la imagen es elocuente y repasemos la información que compartíamos sobre lo que está pasando en la industria textil en Mar del Plata. Ícono Mar del Plata, en problemas. ¿Qué pasa con la icónica marca de suéteres Mauro Sergio? Tiene que ver con Textilana, sociedad anónima, que es propietaria de la marca. Está en línea María de Mateis, es delegada de la Comisión Interna de Textilana. María, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación, María? Bueno, nosotros lo que estamos denunciando es despidos que está llevando adelante la empresa. En este momento está despidiendo trabajadores con menor antigüedad en un plan de reducción de personal por la baja en las ventas y en la producción. O sea, la empresa de hace un tiempo a esta parte está produciendo menos. Si bien está con un stock muy importante, pero por la baja en las ventas, en lo que fue, sobre todo en la previa del Día del Padre, que es cuando más vende la empresa, y la baja que ha venido registrándose en el último tiempo, inclusive en la temporada, ha reducido la cantidad de producción. Claro. Y también nos llegaron rumores que está importando prendas desde China. Así que se conjugan esas dos cuestiones. O sea, que importa, fabrica menos por la importación y además que lo que tiene no lo vende porque no hay actividad. ¿Y esto es lo que argumenta la empresa? Esto es lo que argumenta la empresa. El tema es que la empresa no se ha comunicado con los trabajadores. Estamos reclamando una reunión con la empresa para saber los trabajadores en qué condiciones y cuánto es la reducción de personal que piensa llevar adelante, pero lejos de hacer eso, la empresa todos los días despide a un compañero, una compañera, no le paga lo que le corresponde por indemnización, que es muy poco dinero porque la mayoría de esos compañeros no tienen más de 2 años de antigüedad, y ni siquiera eso poco dinero se lo está dando, le está obligando a tomar una parte mínima de lo que le corresponde. Claro. Hernán. Y a que no acepta, lo manda a un juicio sin ni siquiera pagarle la quincena que le deuda, sometiendo
a los trabajadores a una situación totalmente terrible, porque no solamente se quedan sin trabajo, sino sin el salario. Hernán Lecher te pregunta ahora, María. ¿Cómo estás, María? Buenas noches. Hola. Digo, sin justificar las responsabilidades de la empresa, pero te pregunto, ¿han caído las ventas? ¿Cómo es la situación? Me imagino que además ustedes en Mar del Plata deberían estar en temporada alta también de ventas. ¿Cómo es la situación? Sí, obviamente que se ha caído la venta, no solamente por lo que se importa, por lo que se está trayendo de productos importados, sino por el poder adquisitivo de la mayoría de la gente. Convengamos que Mauro Sergio es una fábrica que sus prendas son relativamente económicas comparando con otras marcas, y el poder adquisitivo de la mayoría de la población, pero sobre todo lo de los trabajadores, se ha visto disminuido, y por lo tanto creo que también eso repercute. Mar del Plata no ha venido turismo en estas vacaciones de invierno, entonces, bueno, aquellas personas que pudieron salir de vacaciones se han ido por ahí a otros países, pero bueno, todo el mundo sabe cómo es la situación hoy de turismo, pero Mar del Plata no ha venido gente en estas vacaciones de invierno, y la merma en las ventas sí se nota a nivel general y a nivel particular en la industria textil. María, muchísimas gracias. Seguimos de cerca lo que vaya ocurriendo, por supuesto. Un gran abrazo para vos y para todos tus compañeros allí. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bueno, la situación de la industria, como contaba María, por dos flancos, por la apertura y por la baja de las ventas, ¿no? Más allá de la conducta de la propia empresa. Vamos con Hernán Lecher a conversar respecto del tema dólar, qué es lo que está pasando con el dólar y las distintas maneras que el gobierno está tratando desesperadamente de controlar la suba de la moneda estadounidense. Tenemos portada, ¿o no? Ah, bueno, si no nos vamos a la pantalla con Hernán, yo para que no sea tan desprolija la transición. Vamos a la pantalla. Venga, Hernán Lecher, acompáñenos. Bueno, desesperación del gobierno, ¿no? Mete mano a cualquier herramienta que tenga para tratar de bajar el dólar. Sí. Vamos a hablar de la licitación de hoy. Vos me mirás y me decís, pero Hernán, acabamos de hablar o decir que el tema es el dólar y vos me arrancás diciendo la licitación en pesos. Sí. Bueno, básicamente Pregunto primero, ¿qué es una licitación en pesos? ¿A qué te referís? Hoy vencían, venimos hablando hace rato de las LECAP. Sí. Vencían buena parte de los bonos que tiene el Tesoro, con lo cual, claro, ¿quién tiene los bonos? Y lo tienen los bancos comerciales. Sí. Bueno, se me vence el bono, ¿qué hago? Vos sos, ahora lo vamos a ver. Yo soy el banco. Vos sos el Banco Central, en realidad el Tesoro. Che, pagame este. Sí. Y vos que me decís, bueno, sí, pero pará, ¿por qué no te llevas este otro? Tengo otro para ofrecerte. Esa era la discusión, hay algunos términos técnicos donde algún día los vamos a laburar, como el tema del punto anchor, que les gusta al gobierno decir y bla, 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 tratando de explicar esta cuestión de las licitaciones, que en definitiva es una cosa mucho más sencilla, que es qué pasa con los pesos. Bien. Y acá tenemos la primera discusión. A ver, ¿sobre qué vamos a trabajar? Si hay muchos pesos en la calle y no hay cosas demasiado atractivas, en la Argentina suelen ir hacia el dólar. Claro. Bien. Entonces, spoileo un poco la conclusión, vamos a darle cosas atractivas, pero muy atractivas, muy dulces, decía una publicidad en algún momento, para que se queden acá. ¿Acá qué es? En pesos. Claro. Y ahí se explica un poquitito de qué iba la licitación de hoy. Porque acordate, algo que hablamos la semana pasada. Ese dulce son las tasas. Ese dulce son las tasas, porque además, agravado por algo que hablamos la semana pasada, ¿te acordás de las LEFI, esa que te conté? Sí. Que tenía, que estaban respaldadas por el Banco Central, la desarmaron, se armó un quilombo bárbaro, qué sé yo. El quilombo bárbaro era, quedaron muchos pesos en la calle. Oye, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, bajó la tasa, después los empezaron a captar, pero para que se queden, como hay muchos pesos, bueno, la decisión del gobierno es subir la tasa además de otras cositas. Bien. Te lo quiero explicar así, fíjate. Vamos un poco a los datos, a los bifes. 11,8 billones de pesos vencían hoy. Numerito, ¿eh? Es un número. Esto es los pesitos. A ver, el banco Estoy tratando tiene... de pensar cuántos ceros hay atrás del, Sí, muchos. del 11. El banco tiene tu ITA, ¿sí?
¿Y qué hace? Bueno, trata de ponerla en algún lado. Sí. Producción, ¿tenemos una forma más didáctica de explicarlo? Ah, sí, ahí está. Ah, muy bien. Gracias a Dios. Bueno, no le tocó a Irina. A mí me tocó No importa, lo sí, mejor, vos me parece, sos- ¿no? Bueno, ¿qué pueden hacer los bancos comerciales? Con algunas limitaciones, vale la aclaración, Sí. pero de repente pueden ir al dólar, el gobierno no quiere que te lo den a vos, No. ¿no? Claro, porque yo voy a presionar al tipo de cambio. Claro, ¿no? claro, exactamente. En Voy a realidad subir el ellos van a precio del presionar dólar. Sí. sobre el tipo de cambio si Yo te lo voy a compran subir. los dólares y bla, bla, bla. Entonces aparece Irina. Sí. Dice, chicos, yo se los voy a resolver. Les voy a pagar una buena tasa. Vengan a los bonos del tesoro. También O sea, pueden ir con renueven Martín. los bonos del tesoro. Sí, pueden ir con Martín. No a lo hacer trates otras así a cositas. Martín. Otras Otros. cositas. Pero bueno, Solo otros. otro día trabajamos. ¿Qué ofrezco yo que no Bueno, tengo idea? otro. Usted Podés- asesóreme, Lester, por favor. No sé qué ofrecer. Podés ofrecer algún otro activo. Sí. Bien, otro activo. Está en una y crisis demás. de identidad, Martín. Pueden- No sabe quién es. Tengo una Pueden ir a crisis lo que de, se llama ahí está, una crisis de identidad equity. financiera Claro. sería la mía, tal cual. Pueden ir a un equity. No, acá hay cosas interesantes, ¿eh? Bien. Hay cosas bien. interesantes, puede ser, pero bueno. Bueno, Vamos a trabajar sobre Voy a tomar esto. clases. Muy Hoy bien. a Martín lo vamos a dejar medio. O sea, o vuelve a aceptar bonos del tesoro y ahí hay que ofrecer algo interesante o va a presionar al Claro. dólar. Vamos a correrlo a Martín un segundito. Sí. No por Martín pobre, pero vamos a hacerlo medio binario. Entre Bien. vos y Irina. ¿Qué elige el banco comercial y qué se le ofrece para que elija qué cosa? ¿Con vos? No. Claro. Tienen que ir con Irina. ¿Qué les va a ofrecer? Bueno, pasemos ahora. Y estos son un poco los datos de lo que vimos en el día de hoy. Vamos a hacer un cálculo. Esto nunca se hizo en televisión. Un cálculo un paquitín complejo, pero te va a gustar. Sí, a ver. Pasemos a la siguiente. Próxima placa. Esto se llama sintético. ¿Y qué es el sintético? Es una garantía para, diría el carry trade, para ganar en dólares. Vamos, muy sencillito. Esta es una LECAP que se licitó hoy, cuyo vencimiento es dentro de un mes, el Sí. 29 de agosto con precisión. Bien, supongamos, hoy con esta plata, este valor es el valor del dólar, por eso lo tomé así. Sí. Yo supongamos que pongo eso, me ofrecieron 4,02. Mensual. Sí, pensalo contra la inflación. En dólares. Sí. Bueno. Me dan esta plata, 1.344. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo además? En este momento suscribo un contrato de dólar futuro. El dólar futuro a esa misma fecha está 1.326. Pero me van a dar 1.324. Pero, ¿por qué hago este negocio? Porque vos me decís, pero pará, acá ya ganás. Si el tipo de cambio no se mueve mucho, ya vas a ganar. No, no. Sí. Además suscribo un dólar futuro a este valor. ¿Qué significa? Que alguien me va a vender, si el dólar se va a 5.000, Sí. me lo van a vender o me van a dar la diferencia para que yo compre Entiendo. este dólar. Voy a hacer un dólar más barato. Claro, con lo cual, con lo que compraba un dólar acá, compro 1,014, 1,4 mensual en dólares. Pero a ver, no hay riesgo en esto, ¿se entiende? Ujú. Se llama sintético. No hay riesgo. Riesgo es cero, no un poquito. Cero. Yo puedo no hacer esto y ganar más si Claro. el dólar no se mueve. Sí. Supongamos, termina en 1.292, gano. el Estos son los diferencial. bonos que ofrecieron hoy, nuevamente. Sí, esto es, de acá a un mes, yo me garantizo esta tasa, insisto, mirando a la cámara, Sí. sin ningún riesgo. Y que es una tasa importante. No voy a perder nunca plata, es imposible porque me garantizan que pueda comprar los dólares a este valor. Ahora, De si una es tan manera buen sencilla. negocio para el tenedor del bono, siempre es lo que se saca de un lado, falta en el otro, digamos. Bueno, ¿Quién pierde? el problema ¿Quién la es pone? que se te empieza a armar una bola de LECAP. Pasemos a la siguiente. Ahora vamos a los bifes a mostrarte Sí. los datos. Acá te muestro, mira, una cosa muy interesante. Estamos discutiendo. ¿Se Sí, entendió? ¿Hasta alto ahora estamos target. bien? Hasta ahora estamos bien. Bien. Acá están las dos licitaciones, la que habían hecho el 16 de julio y la que hicieron hoy. Sí. Bien, esta era más chiquita en plata, pero para comparar las dos, ¿qué me ofrecieron acá para que me quedara en pesos y qué me ofrecieron acá para que me quedara en pesos? Esta es un poco la cuestión. Bien. Mirá lo que me ofrecieron acá y mirá lo que me ofrecieron acá. ¿Se entiende? Sí, claro. Acá está la de 4,02 Lo que te lo acabo que de tuviste decir. que mejorar Un montonazo. para que te agarren los De pesos. 3.10 a 4,02. ¿Se entiende? Sí. Y ya esta era más o menos alta. Ya acá estábamos discutiendo que era alta. Pero fíjate cómo el gobierno eligió sostener el dólar a lo que dé
Y esto es muy importante, me detengo un segundo acá, porque pagar estas tasas, ¿cuál es el problema? Bueno, la bola que se te puede armar, pero tiene un segundo problema. Me lo preguntabas hoy fuera del aire, un poco primo hermano, que es, con esta tasa te pegan actividad. ¿Por qué? ¿Entiendes? Porque tomar un crédito, porque te va a pegar sobre el resto de las tasas, y tomar un crédito se hace más caro, con lo cual apalancarse se hace más caro, producir se hace más caro. Y los que están endeudados Bien. pagan un interés más caro. Bueno, sí, después se van acomodando las tasas y efectivamente es así, con lo cual el otro día, una pyme que descontó cheque pagó 80%, ¿se entiende? A un día, una locura. Entonces se hace muy poco viable la actividad económica. Acá está entregando la posibilidad de que crezca la economía. Entiendo. Dicho de manera sencilla. En la conclusión. Pasemos. Ahora esto también es deuda, me imagino, por eso hay que pagarlo. Bueno, por eso. Además se te acumula, pero te lo quiero mostrar acá, porque vas a ver una cosa muy interesante. A ver si pasamos a la siguiente. Bueno, me detengo un segundo, doy 2 pasos para atrás y te dije, una es la tasa, lo quiso, pero no fue lo único que hizo el gobierno. Ofrecer una tasa alta, un dulce alto. Sí, claro, 4,02, che. A 15 días más alta todavía. Además la curva es para abajo, o sea, si yo suscribo a plazos más largos me dan menos. Bueno, pero como tengo esa posibilidad de hacer ese sintético, siempre gano. Bien. Entonces, bueno, más meses me conviene tal vez. Ahora, además de eso, ofreció dólar futuro. Mirá, todas las intervenciones que hizo en el mes de julio. Esto es para tratar de garantizar, ¿viste? Cuando veíamos el negocio del sintético con el dólar futuro. Bueno, acá lo está aplacando para garantizarte a vos que sea rentable. Porque si sube mucho, se acaba ese negocio del sintético. Entonces, te garantizaron que ese negocio cierre. ¿Bien? Muy importante. Acá también se te empieza a armar una bola. Bueno, esto desaparece, lo rojo, pero igual tenés contratos de futuro bastante significativos. Y la última, que es lo que te quería, que lo que me decías antes, mirá cómo se te empiezan a acumular, y acá es un problema importante, porque vos acortás los plazos. Entonces, cada 15 días que tenés una nueva licitación, tenés un montón de guita. Otra vez tenés que volver a salir a la pesca de esos pesos. Claro, y cada vez son más. Cada vez son más y dulces más claro, grandes. Por la tasa de interés que encima es alta. Con lo cual, fíjate, acá esto era lo que tenías para vencimiento agosto. Mirá cómo es ahora, después de la licitación. Para vencimiento septiembre, mirá cómo es ahora. Acá se acomoda un poquitito, pero digo, cuando pase esta licitación, esto te va a hacer así. Y cada vez tenés que renovar más y renovar más y renovar más cada 15 días. Para tratar además de que no se te vayan al dólar. Del otro lado están los bancos diciendo, bueno, ahora quiero... Todo esto para contener el precio del tipo de cambio. Y acá la última conclusión, así, pero che, ¿tanto hay que poner? Bueno, sí, por algo que veníamos discutiendo hace rato, que es que en este momento empiezan a escasear los dólares. Vinculamos la cuestión monetaria con la cuestión cambiaria. Interesante el debate, no sé si se entendió, pero me parece que sí. Vinculamos cómo el mundo monetario, el mundo pesos, te pega en la cuestión cambiaria, o te puede pegar. El gobierno está decidido a que no genere efectos sobre cuestiones cambiarias para que no tenga efectos sobre precio y puedan llegar a la elección bien. El problema es que en el medio tenés todavía 5 licitaciones. No, y después de la elección seguimos viviendo, digamos. ¿no? Claro. La Argentina no es que pare y se listo, nos bajamos todo, como llegamos, empezamos de vuelta. Uno podría decir, bueno, quizás cuando empiezan a liquidar los dólares de la cosecha gruesa, tal vez en marzo del año próximo, ese frente se acomoda un poquitito. Falta un montón. Falta un montón, pero tampoco se resolvieron los problemas con esta cosecha gruesa que pasó. No, bueno, pero ahí supongamos que tengas algún mastiquín para acomodarla. Bien. De acá a ese momento, todo parece cuesta arriba. Gracias, Hernán. Volvemos a la quinta sección electoral. Lo digo porque recién hablamos de Mar del Plata. Nos vamos a meter en el tema campaña de a poquito. Vamos a ir entrando en ese terreno con Martín Granowski. Ya viene Julieta Weisgold también, especialista en comunicación política. Estos son los puentes de Toto de recién. Vamos a conversar con Fernanda Raberta en breve, pero presten atención a este mensaje, este posteo que hizo Fernanda Raberta, que es primera candidata a senadora en la quinta sección electoral que incluye el municipio de General Pueyrredón, incluye Mar del Plata. Dice, escribo esto con mucha tristeza porque sé lo que significa para miles de trabajadores y trabajadoras de Mar del Plata. Hoy, la ocupación hotelera en estas vacaciones de invierno es la más baja de los últimos 20 años. Sí,
20 años. Solo el 35% de los hoteles está ocupado y muchos directamente ni siquiera abrieron sus puertas. El consumo también cayó, los turistas gastan 25% menos que el año pasado. Milei y Montenegro se llenan la boca diciendo que defienden el sector privado, todo chamullo. La realidad es otra, están fundiendo a los que producen, a los que invierten, a los que trabajan. Lo que pasa en nuestra ciudad no es una casualidad, es un modelo, un proyecto de país, uno que desprecia el turismo nacional, que castiga el bolsillo de las familias y que gobierna para muy poquitos, siempre los mismos. Parte de esto lo acabamos de conversar con María, delegada de la Comisión Interna de Textilana, respecto de la marca de suéteres Mauro Sergio. Está Fernanda Raberta en línea. Fernanda, soy Pablo Caruso con todo el equipo de QR. Saludamos. ¿Cómo va? Bien, buenas noches. Muy dura la caracterización. Recién, insisto, María, delegada, nos contaba que además del tema de la importación, muy bajo consumo. Y vacía Mar del Plata, así que no, casi no hay turismo. Sí, tal cual, como lo contaba en el tuit, pero también como lo explicás vos. La verdad es que la peor temporada de invierno de los últimos 20 años. Para que se den una idea, cuando decimos una mala temporada, los marplatenses decimos algo que es grave, que es crítico. Suelen venir a Mar del Plata 8 millones de personas por año, 4 millones es en vacaciones de verano, en el resto de los fines de semana largos de vacaciones de invierno son 4 millones de personas. Es decir que hay gente que no viene a Mar del Plata, es estar hablando de miles y miles de familias que no vienen a Mar del Plata, que no generan, obviamente que no consumen, obviamente que no generan trabajo, y eso para los marplatenses es muy doloroso. Por eso el tuit empieza diciendo que es triste decirlo, ¿no? Porque si no parece que se está celebrando. Cualquiera dice esto de manera fría, y la verdad que es un bajón para todos los marplatenses. También es un bajón para las familias que no pueden venir, ¿no? Hay que decirlo, los trabajadores de la Argentina que pueden ahorrar un mango porque su salario les permite juntar una guita para salir una semana de vacaciones en invierno, también es un bajón para esas familias, pero para los marplatenses significa algo muy grave. En la Argentina hay crisis económica, bueno, en Mar del Plata siempre es peor. Estamos viendo en las últimas horas, Fernando, no sé si los viste en redes sociales, muchos comerciantes que empiezan a mostrar lo que les pasa, ¿no? En sus comercios, en los kioscos, en los restaurantes, bueno, por supuesto también en prendas de vestir y calzado. Y hay como un reflejo que dice, bueno, no sé, quizá debería hacer yo otra cosa, algo que yo me equivoqué. Vos creo que lo caracterizás en el mensaje, la responsabilidad de un plan económico. Sí, y además quienes tenemos cierta edad esto ya lo vivimos. Yo soy trabajadora social y en el 2001 ya me había recibido y trabajaba de lo mismo que trabajo ahora, visitando familias y bueno, y acompañando a las familias más humildes y más pobres de los barrios de Mar del. Y nosotros esto ya lo vivimos, cuando el modelo económico genera falta de consumo en el sector de los trabajadores y cuando el modelo económico te reemplaza lo que va a consumir una persona desde una producción nacional por algo que viene de afuera, y cuando el modelo económico genera salarios a la baja, jubilaciones, bueno, en el 2001 ni habían existido las moratorias porque recién las trae Néstor en el 2004, pero digo, miles y miles de personas grandes que no tienen jubilación, como ahora, porque no hay moratoria, porque las mujeres que cumplen 60 años no se pueden jubilar. Bueno, y obviamente las jubilaciones pierden capacidad de compra, y además con tu salario y con tu jubilación tenés que pagar luz y gas mucho más alta, y además los alquileres por las nubes. Bueno, cuando todo esto pasa producto de las decisiones económicas de un gobierno, la Argentina, pero yo voy a hablar de Mar del Plata, que es donde vivo, sufre las consecuencias. Y las consecuencias son cuando en el 2001 la desocupación era altísima en la Argentina, en Mar del Plata era la más alta, 25% de desocupación llegamos a tener. Siempre en Mar del Plata tenemos un poquito más de desocupación porque nos atraviesa la misma crisis económica de todos los argentinos, de todas las familias argentinas, de cualquier lugar, y además la crisis de que esos trabajadores de otro lugar en la Argentina dejan de venir. Por eso la crisis del turismo para nosotros es un problema, digamos, y es un problema serio. Por supuesto, la industria textil, ustedes saben, Mar del Plata tiene una historia, capital nacional del pullover, una historia en relación a la industria textil. Si vas a estar comprando por 2 pesos con 50, en los 90 eran, ¿no? Como los modelos neoliberales se repiten a sí mismos y no tienen nada de novedoso, pero era el todo por 2. Ahora es comprar ropa por 2 pesos con 50 por internet, y obvio, el que hace las que tejen, el que tiene la fábrica textil, el que hace las camperas, todo eso se funde. Y los comercios, como vos planteabas,
no hay trabajadores que tengan un mango para consumir, entonces también tienen que cerrar, y ese círculo, nada, tan caótico, que tanto conocemos, porque yo digo, no se trata solamente de que le vaya mal económicamente a las familias que atraviesan crisis económicas, atraviesan problemas serios al interior de la familia, aparecen otras cosas. El padre que no puede llevar un plato de comida a su casa no es solamente un problema económico, también es un problema en la familia. Y sobre todo con los niveles de endeudamiento, lo venimos conversando con los niveles de endeudamiento que tienen las familias con distintas entidades o con parientes o amigos. Hernán Lecher tiene preguntas, Fernanda, para hacerte. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas noches. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Sobre algo que hemos debatido nosotros aquí en el programa en otras oportunidades. Milei sigue teniendo bastante apoyo a nivel nacional respecto de lo que uno imagina que ha hecho, pero hay algunos lugares donde su política particularmente se ha ensañado. Pienso, y alguna vez lo hablábamos aquí, en Tierra del Fuego. Pienso en Mar del Plata. Te pregunto, ¿hay un diferencial? Es decir, el común de la gente dice, che, esto es un quilombo, la política del dólar barato nos está masacrando, y es un diferencial respecto de lo que pasa acá, tal vez en Buenos Aires, ¿o no? Mirá, no sé exactamente qué contestar a esa pregunta. Vos decís porque después electoralmente no nos va como en otros lugares que asumen los problemas y votan gobiernos populares, tal vez. No, lo digo por el apoyo, no tanto, no sé el resultado electoral, no te pregunto específicamente eso. Digo, si la política de Milei impacta tan de lleno en el turismo local con tanta claridad, en la cuestión textil, ¿no? Y Mar del Plata tiene estas dos características, tiendo a pensar que más bien la gente revisaría críticamente ese apoyo, pero como no me sorprendo de nada, te pregunto quizás qué percibís vos en la calle, eso me refiero. Bueno, mirá, desearía que esto que vos percibís con tanta claridad lo perciban los vecinos y las vecinas. Eso lo vamos a saber después de la elección en función de cómo elija el electorado. Yo tiendo a pensar que hay un voto en defensa propia, que es un voto casi ciudadano con responsabilidad individual y personal. Cada persona vale un voto y ese voto individual puede construir escenarios colectivos, ¿no? Si cada uno de los que sienten el castigo furioso de lo que genera esta crisis económica y este modelo en sus bolsillos y en sus vidas y en sus familias vota en contra de este modelo, bueno, esa voz va a ser una voz potente, porque te puedo asegurar que el que vive de la gastronomía la está pasando mal, el comerciante la está pasando mal, el empresario del puerto la está pasando mal, obviamente el de la industria textil la está pasando mal. Hablo no solo de los trabajadores, sino también de los dueños. Digo, por donde mires en Mar del Plata tenemos un problema. Si cada uno vota en defensa propia, bueno, el resultado y la conclusión electoral debiera ser contundente. Bueno, es parte de la pelea. Después pasan otras cosas, es parte de la pelea de sentido, es... Fernanda, también, y es tarea de la política darle una interpretación eficaz a eso que ocurre. Por eso decía que después hay otras cosas, ¿no? Es si sabemos representar ese malestar y convertirlo en una fuerza y en un programa capaz de resolver esos problemas. En una elección legislativa tampoco es tan fácil porque no se traduce en, mira, yo haría esto porque, porque elegimos concejales, elegimos legisladores, elegimos diputados. Entonces, quiero decir, todo indicaría que en Mar del Plata el ajuste se siente y se siente más que en el resto del país, como bien ustedes caracterizaban, porque es una ciudad que vive del turismo receptivo, porque es una ciudad que tiene el puerto y una industria en relación al pescado súper importante, porque los trabajadores en tierra que filetean están sin materia prima para trabajar. Bueno, por donde lo mires tenemos problemas económicos producto de este modelo que ya tuvimos y que tenemos memoria y registro de cómo fue. Insisto, nosotros fuimos la ciudad del 25% de la desocupación, cada 4 personas una no tenía laburo. Martín. Pero bueno, nada, Hernán, ¿qué decirte? Martín Granowski. Fernanda Martín Granowski, ¿cómo estás? Vos sabés que buenas noches. En este programa analizamos más de una vez el tema de las patrullas de Guillermo Montenegro, y Guillermo Montenegro es tu principal contrincante. Los dos pelean por el primer puesto en la candidatura para el puesto de senador provincial o senadora provincial de la 5ª sección.
Y lo último que vimos aquí es que un juez había frenado a las patrullas de Montenegro, que habla de fisuras aparte de todo, ya que estamos, ¿no? ¿En qué punto está eso? Bueno, primero a todo lo que describimos tampoco es novedoso, ¿eh? Tampoco voy a decir nada muy inteligente. A todo lo que describimos en materia económica eso se acompaña, como en todos los momentos históricos, de una fuerte represión y de un fuerte, o sea, ajuste sin represión no es tan fácil. Esa represión por parte del gobierno nacional tiene su correlato en Mar del Plata con este intendente que ahora, como bien decías, es candidato a senador por la 5ª sección, porque hace un tiempo decidió irse de la ciudad, así que primero empezó con esto que vos planteás de las patrullas, haciendo casi un acting patotero para parecer violento y agresivo, y entonces que el presidente Milei lo convoque a ser parte de su gobierno, con ese llamado de atención para irse. Bueno, ahora encontró encabezar la lista seccional para irse de Mar del Plata. Su objetivo no es abandonar la ciudad, porque está abandonada hace 6 años. Nosotros en Mar del tenemos una gestión local que brilla por su ausencia, pero bueno, decidió irse formalmente. Y entonces, para eso armó esto que vos contás. No sé si los que nos están mirando lo saben, que es una patrulla municipal, una división municipal, le digo yo, que anda por la calle pateando gente en situación de calle, gente que duerme en la calle, le sacan las frazadas, muy, muy agresivos. Por eso digo, hay un clima de época, por supuesto, ¿no? Digo, por eso recién la reflexión con la pregunta de Hernán. Sí, qué sé yo, digo, un modelo económico de estas características, sin un fuerte sesgo autoritario, sin represión. Hemos visto cómo han reprimido a nenes, han reprimido a periodistas, han reprimido a jubilados. Quiero decir, no perdonan a nadie. Y bueno, y en Mar del Plata eso nada, cobró esta forma de patrulla municipal, absolutamente violatorio de los derechos humanos, sí, obvio, pero lo más grave es que para el intendente actual es casi una demostración de fuerza. Y entiende que el electorado de Mar del Plata va a vivir, claro, va a vivir esa demostración de fuerza con alegría. ¿Por qué? Porque anda pateando lo que él llama fisuras, ¿no? Gente que tiene dolencia en términos de salud mental, bueno, todo lo que ya sabemos de la gente que vive en la calle. Bueno, es parte de esto que estamos viviendo en la Argentina, lo que hay que ponerle un límite. ¿Cómo se le pone un límite? Insisto, yendo a elecciones, construyendo una voz clara de oposición a una Argentina que que tiene este modelo de país que en nombre de Milei y de Montenegro es con ajuste económico, con crisis económica para los sectores, porque por supuesto hay algunos que les va bien, porque lo de la rural a partir del fin de semana están chochos ahora. Con ajuste para los trabajadores, con ajuste para los jubilados, con nenes y nenas que cada vez la pasan peor, y por supuesto con un fuerte contenido autoritario y violento, porque desde el presidente de la Nación para abajo la agresión verbal es la forma de comunicación. La forma de comunicación, insisto, que después desparrama y va por toda la sociedad como si fuera lo más normal del mundo, insultar a una persona, bullear a una persona. Con la preocupación agregada de que tiene éxito, de que eventualmente le va bien, o hay un sector de la sociedad que eso lo valora. Tiene una última pregunta, Irina Hauser. Fernanda, para vos. ¿Qué tal, Fernanda? Hola, Irina. ¿Qué tal? Te quería preguntar algo alusivo a la situación en el peronismo y la discusión que está planteando Juan Grabois, ¿no? Por un lado, respecto del lugar de Sergio Massa en el partido y su liderazgo, y la posibilidad de que Grabois también vaya por afuera. ¿Qué valor le das o qué lugar le das a esto que está planteando él y la discusión que está planteando también? Mira, yo te digo lo que opino yo, no sé, digamos, en qué estado está esa discusión, ¿no? Entre quienes corresponde que discutan y salden esa discusión. Yo creo que no tenemos mucho margen para que nada se nos vaya por afuera en relación a una fuerza que tiene que enfrentar electoralmente al gobierno de Milei y en mi caso al gobierno de Montenegro. Creo que tenemos que estar, hombro con hombro, tratando de juntar la mayor cantidad de votos, porque esto que plantearon en cada una de sus preguntas, que es cómo confrontamos con este modelo de crueldad, con este modelo deshumanizante, y bueno, es juntando la mayor cantidad de votos. Yo creo que la dispersión de votos en distintas expresiones puede atentar contra esa victoria que hay que construir contra este modelo. Y para eso, bueno, nada, de hecho acabamos de vivir un cierre
de lista, donde por supuesto hacia adentro tenemos discusiones, por supuesto alguno te gusta más, otro te gusta menos, qué sé yo, digo, los cierres de listas son así cuando tenés que tender a cumplir con una responsabilidad, también un mandato, ¿no? De la militancia, decir pónganse de acuerdo y enfrenten a Milei, ¿viste? Que casi parece como algo que se repite, ¿no? En la militancia, casi como un mantra, fíjense cómo hacen para ponerse todo de acuerdo y enfrentar a Milei. Yo creo que la estrategia de dispersión de votos puede terminar haciendo que ese resultado electoral a favor de este modelo económico, este ajuste con represión, esta forma deshumanizante, esta crueldad sistematizada a partir de políticas de Estado, esto de concentrar la riqueza en los que más tienen y desproteger y desamparar a la gran mayoría de los argentinos, a la familia trabajadora. Bueno, esto nos tiene que obligar a ponernos todos de acuerdo en una opción, ir y confrontar electoralmente. Eso es lo que yo creo. Después la discusión, bueno, no sé en qué situación está. Fernanda, muchas gracias. Un gran abrazo. No, gracias a vos. Gracias. Que esté muy bien. Está Julieta Weisgold ya con nosotros y de alguna manera nos vamos metiendo a partir de la pregunta de Irina y la respuesta de Fernanda Raberta sobre el planteo que hizo Juan Grabois en las últimas horas en territorio electoral bonaerense y más, diría yo, ¿no? Hola Julieta, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Todo Buenas bien? noches. Voy a Bien. invertir un poco el orden en que pensamos la columna que nos ofreció la columna de Julieta y me quiero detener en esto que preguntaba Irina. Sí. ¿Qué estás viendo, y lo amplío a la mesa, en el planteo de Grabois? Pareciera haber un diagnóstico que muchos comparten en términos de cómo se construyen las decisiones en el armado político de ese frente específico, y después aparece el tono, la oportunidad. ¿Qué estás viendo ahí? Mira, yo acá siempre me pongo como consultora política, no Sí. puedo evitarlo y pienso en qué está pensando la gente, ¿no? Cuando... La verdad, a ver, no hay, la unidad en sí misma no es un tema de cara a la opinión pública y de cara a la gente, a nadie le importa. Algo parecido pasa con las discusiones internas, ¿no? La gente no tiene problemas si vas a medir y preguntás con el debate interno en un partido. Sí. El problema es el internismo. Con eso sí, pero porque se interpreta como ruido. Ujú. Entonces, ruido político en un contexto en el que no hay mucho resto es un problema, digamos, de Claro. cara a la gente. Y en este caso, la unidad como tema no es un tema en sí mismo. El punto es que le llega como oferta a la gente. De esa unidad, o en caso de lo que dice Grabois, ¿qué puede pasar con ese espacio? Si se rompe en 1000 pedazos, ¿eso asegura que haya una oferta electoral competitiva? No sabemos. Ujú. Digo, si es así, bueno, en todo caso que haya iniciativa política en un sentido o en otro. Pero ¿no? me quedo con lo primero que decías de varias cosas interesantes. Por lo que entiendo, vos decís, esto de Grabois llega como ruido, no llega como... No, yo lo que digo es, no sé, no medí, o sea, Sí. no sé cómo se ve. Lo que digo es, si eso significa algo de cara a la gente, bueno, para Grabois seguramente puede marcar un posicionamiento. Ahora, en relación al peronismo, si el peronismo logra hacer una oferta no solo unida, ¿no? Ujú. Sino que signifique algo de cara a la gente, bueno, entonces Claro. eso, porque ese es el gran desafío de esta elección también. Ya volvemos a la columna. Me encantaría saber qué opinan, eventualmente, Irina, por la pregunta, intuyo que te moviliza, que te despierta algún interés en la discusión. Y a mí No digo que sí. estés de acuerdo con Grabois, pero sí que te interesa la discusión. Sí, me resulta preocupante y me llamó la atención, ¿no? Esta irrupción de Grabois con algo que parece una ofensiva, ¿no? Y tiendo a pensar lo que dice Fernanda Raberta, o sea que en un momento en que se plantea que consolidar una propuesta y digo, más allá que lo llames unidad o como lo Ujú. quieras llamar, la dispersión del voto no ayuda, o sea... qué sé Ahora, yo. a ver si no conviven un poco lo que dice Irina, esta sensación de en este momento salir a romper después de todo lo dificultoso que fue. Pero sin embargo, el tema que aborda Grabois es un tema relevante, es un Bueno, tema que está a en la mí lo que me discusión pasa es eso. sobre cómo se toman las decisiones. Viste en que un- empezó Ofelia Fernández Sí, claro. con esta discusión la que ahora semana nos damos pasada. cuenta que estaba atada la posición. Bueno, de- pero de era Grabois. bastante evidente porque Sí. primero fue Ofelia, después fue Itai Hackman, o sea, fueron todos referentes de Patria Grande que traen esta discusión, que además es una discusión sobre que no solamente tiene que ver con las personas, sino que ellos plantean de alguna manera la falta de una propuesta, ¿no?
o la ausencia de o sea, de algo por fuera, Milei sí, Milei no, ¿no? Esto es lo que creo que traen ellos. Y a mí me resulta interesante, pero bueno, tengo la contradicción de preguntarme por el sentido de la oportunidad. Quiero escuchar a Martín y a Hernán y ya volvemos con la columna de Las listas Julieta. de la provincia están, salvo en algunos lugares, extrañamente, están, digamos, démosla por cerradas. Las listas para el 7 de septiembre están cerradas. Sí, claro. Grabois no está discutiendo eso. No, es una discusión sobre octubre. Sobre octubre. Está discutiendo sobre octubre. O sea, todavía no rompió nada. Claro, está amenazando con romper. Puede haber una discusión conceptual, yo no lo descarto, una discusión ideológica, tampoco lo descarto, y también puede haber una discusión de poder, y tampoco la descarto, ni la... Pero ahí será contradictorio con el planteo. Si se resuelve con un lugar en la lista, entonces el planteo de fondo más conceptual... Sí. Yo pienso eso. Sí. ¿Qué está pidiendo pista? No, que a mí lo que me hace un poco de ruido es todos son castas salvo que yo encabece la lista. Claro. Sí, eso me hace ruido, porque digo, al final todas las discusiones, comparto con Irina, que eran para mejorar el espacio, que ellos se resuelven con un lugar en la lista, o con X lugares, no importa qué. Digo, no me da la impresión que la sociedad te esté demandando esto. Bien. Esa es la sensación que yo tengo. Ahora, pero en el fondo, la discusión conceptual a un sector muy importante de la base electoral, militante, sobre todo cuando lo pone a Massa en el centro de la crítica. Es que me parece que se mezcla con algo que sí es una demanda de la sociedad. ¿Qué querés hacer? Claro. ¿Qué o mayor participación, porque Fernanda Raberta dijo, esto lo discutirán también los que lo tienen que debatir. Bueno, volvemos sí, a la idea y no sé en qué está esta discusión, con lo cual yo me quedé pensando que hay un diálogo, o sea, que hay una discusión. Evidentemente... Yo pensé otra cosa, yo pensé, bueno, discuten 3, 4 personas en un lugar, es decir, ¿dónde está cierta participación que también reclaman otras fuerzas minoritarias? Lo no digo solo sin preocupación de algo que creo que decía Irini recién, que con Julieta, que es la discusión interna, porque está bien que haya chisporroteo, y está bien discutir la lista, lo reivindico. Sí. Lo que me parece que los argumentos detrás de esa discusión, me parece que si son esos, es como raro. Para mí es como no ayuda. No ayuda en el sentido de que, de nuevo, si la cuestión es orientarse hacia las propuestas y demás, me parece interesante. No es lo que yo veo acá. Claro. Sí, la otra pregunta es si la discusión tiene que ser hacia afuera o mejor hacia adentro, ¿no? Bueno, Juli, si querés cerrar algo de esto y si no metemos en Está marcando posicionamiento, Grabois, digo, es así. Está además, negociando de cara a la nacional y marcando un posicionamiento. En ese sentido le es útil, digamos. Creo que está tratando de validar además los votos de la interna del 2023 también. Grabois saca casi 1.400.000 votos frente a Massa, pero es derrotado. Igual participa en la interna y es derrotado. Quiere hacer valer. Y se banca, quiere hacer valer eso, pero es derrotado y se lo bancó, digo. Tengo una pregunta final sobre esto. Y más o menos 700.000 y algo, 760 creo, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que dice Grabois, creo yo, es acá existo. Ahora, lo dice frente a todos, lo dice frente a Cristina que saltará, no sé, veremos. Tengo una pregunta que no se puede responder ahora. Pero ¿Cristina está al tanto de este movimiento de Grabois? Yo no puedo responder. No, por eso digo, pero me parece relevante saber si cuando se juntaron hace poco con Cristina... Hablaron de esto. Hablaron de esto y Cristina dijo, no, es una barbaridad, y Grabois dijo, yo lo voy a hacer igual, o la conversación fue distinta, digamos, ¿no? Me resultaría interesante conocerlo. Así es. Los primeros pasos de la campaña de La Libertad Avanza y el peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿y qué ves ahí? Si querés arrancamos por La Libertad Avanza. Bueno, se está empezando a cocinar la campaña, ¿no? Cuando vuelva la próxima vez vamos a estar en pleno, con el asado ahí ya listo. A esta hora, pronunciar asado no es prudente. No está mal, pero sí, dentro de 15 días va a pasar que más eso. con la contravención. Por ahora no, Creemos. por ahora no, lo vemos todavía faltan unos días, están entrando en carrera. Están entrando en carrera y, a ver, se cerraron las listas, ya sabemos más o menos los nombres, sabemos más o menos los temas, ¿no? Parecería, en el caso de La Libertad Avanza, los temas, ahora avanzo un poquito sobre eso. En el caso del peronismo, el eslogan y como el eje, ¿no? O algo del eje de la campaña. Y en el caso de La Libertad Avanza, a ver, va a ser una elección, es el primer gran desafío de La Libertad Avanza, digamos, a nivel nacional, por una cuestión numérica.
El primer gran desafío de la Ciudad de Buenos Aires no lo fue. Bueno, también okay. En términos simbólicos, era muy importante por el rol también en relación al PRO, ¿no? Claro. Y demás, pero en términos numéricos se está jugando, digo, es la provincia de Buenos Aires, ¿no? En ese sentido es un desafío grande. Y algo llamativo, ¿no? Es con qué jugadores decide jugar la Libertad Avanza, ¿no? Bueno, toda esta cuestión de la interna que se viene hablando hace mucho, pero el hecho de que finalmente, nosotros hace un tiempo hablábamos de que podía ir el Gordo Dan, ¿no? Que se hablaba de eso, no se sabía quién podía llegar a ir como candidato sorpresa, si iba a pasar algo de eso, y al final no. Están yendo con candidatos desconocidos y un poco del aparato, ¿no? Claro, bastante casta. Bastante digamos, casta, ¿no? Digamos, sí, exacto. Que vienen de distintos partidos, distintos lugares, se abrevan. Y que por ahí juegan con el territorio, ¿no? Con esa misma lógica. Entonces, una lógica que criticaban y termina operando como la lógica central. ¿Pero por qué? Porque la Libertad Avanza va a apostar a hacer una elección nacional, ¿no? A nacionalizar, igual que lo hizo o a nacionalizar o seguro a provincializar en el tema, porque va a hablar de seguridad, va a ir fuerte con eso seguramente. Ya se preanunciaba hace bastante eso. Y el tema del plebiscito que también, ¿no? Milei, los colores, la identidad y la marca. Claro. Eso por el lado de la Libertad Avanza. Por el lado del peronismo, ¿no? Este cierre que llegó de un modo bastante complejo. También una elección diferente, porque es la primera elección desdoblada desde que empieza, desde la vuelta de la democracia, y antes también creo que creo que fue en el 48 la última, sí, una cosa así. Tal cual. Sí, se hablaba de un plebiscito para que Cafiero, una elección para ver si Cafiero podía revalidar o no, pero escindida de claro, pero escindida no, desdoblada en, digamos, en una elección intermedia, es una novedad. Para el peronismo, que tiene su principal bastión, ¿no? en la provincia de Buenos Aires. No es un detalle, ¿no? En la tercera sección electoral, la famosa tercera sección electoral. Con resultados que hasta ahora, no resultados sino encuestas, si uno va viendo, se va viendo algo, un escenario ajustado, ¿no? Si bien se lo da al peronismo, sobre todo en la tercera sección electoral, se lo da ganador, pero en la provincia en general, con una secuencia un poco más ajustada, ¿no? Entonces ahí habrá que ver cómo se ordena, ¿no? Esto de la fuerza, ¿no? El mensaje que aparece, el claim que aparece, la fuerza patria, ¿no? Que como centro tiene que, o por lo menos, ¿qué vas identificando? La fuerza es la palabra, claro. Sumar fuerzas, fuerza patria, la fuerza del peronismo, ¿no? Como que cada sector hizo su aporte, pero hay un común denominador que es la idea de fuerza, ¿no? Eso parece ser un común denominador. Pero la pregunta, más allá del claim y más allá de las imágenes que se vieron hasta ahora, es cómo se va a desarrollar esa campaña. Si va a haber un ordenamiento desde la provincia, ¿no? Hacia los municipios, si eso no va a pasar, por ahí no pasa, y no necesariamente, por ahí no hay un ordenamiento vertical, sino un mensaje que va dialogando entre las realidades municipales y, ¿no? Bueno, se habla por primera vez que va a llover de abajo hacia arriba, digamos, ¿no? Bueno, es decir, que va a haber un movimiento municipal. Suele pasar eso en las elecciones, digamos, los municipios en general traccionan y tienen un vínculo mucho más cercano, digamos, con el electorado, y tienen particularidades también, características específicas, ¿no? De la relación, del vínculo con el electorado. Y lo trabajan en la campaña. No por nada, mucho testimonial, mucho intendente testimonial, incluso para lugares en el Consejo Deliberante. Porque son figuras fuertes para sus propios territorios, entonces algunos intendentes decidieron ir como candidatos testimoniales. Bueno, pero entonces hay que ver cómo ese discurso va a operar en la realidad. Y un poco esto sobre lo que yo vengo hablando de diferentes formas cada vez que vengo, que es para movilizar, ¿no? Se habla mucho, bueno, de la gente que va a votar, ¿no? A quién le sirve más que vaya más gente a votar. En el peronismo en general, estoy hablando del peronismo, pero en general al peronismo le conviene más movilización en la provincia, exacto, que vaya más gente a votar. Esta elección es una elección rara porque la Libertad Avanza también convoca a sectores, digamos, medios bajos, ¿no? Sectores populares, entonces tal vez ahí también, ¿no? Hay que ver cómo se juega esto de la participación. No sé si es tan lineal, digamos. Pero entonces el peronismo va a tener que hacer un esfuerzo fuerte, digamos, por convocar y hacer que la gente vaya a votar. Estás planteando en algún punto qué tan ordenada va a ser la campaña.
en sí, función de la... pero insisto en que no necesariamente, digamos, sí, es una pregunta, sí, cómo se va a ordenar, y iba a llegar hasta acá. Yo creo que el eje debería ser un mensaje ordenado, ¿no? Que va más allá, digamos, un mensaje ordenado en el sentido de un diagnóstico común, ¿no? El diagnóstico común es, bueno, hay que frenar a Milei, eso se sabe, pero hay que frenarlo ¿en qué? En las obras públicas, que es un tema que por ahí queda lejos de lo que le pasa, digo, y es parte de lo que Axel inclusive vino trabajando con bastante insistencia, sí, ¿no? Que es uno de los principales problemas. Y lo tenés a Catopodis de primer candidato a senador por sí, la primera. Y lo vienen trabajando mucho ese tema. Lo vienen trabajando. Pero bueno, hay otros temas que en los municipios, por ejemplo, afectan mucho, ¿no? Y que en los municipios, en la provincia también, que tienen que ver con el trabajo, ¿no? Con las industrias que se están cerrando. Bueno, ahí va lo de Raberta. A mí me pareció muy interesante la pregunta de Hernán a Fernanda Raberta, que es, más allá de que el diagnóstico es claro, les está yendo muy mal. Hay identificación de que la apertura importadora, identificación de que la gente consume menos. Ahora, no necesariamente la explicación de todo eso te lleva a votar a una oposición a Milei. Bueno, pero eso por lo que venimos hablando también, ¿no? Inclusive hay voto, empieza a haber cierto voto a Milei, ¿no? Que está un poco más poroso, está un poco más permeable que antes, ¿no? Más endeble, ¿no? No tan compacto. No tan compacto. Sí. Pero sin embargo, del 2023, casi. Sí, pero que todavía no vuelca hacia otro lado, ¿no? Y entonces por eso digo lo del mensaje, porque un mensaje político tiene que tener la capacidad de movilizar. Y para movilizar, ordenado y ordenador al mismo tiempo. Claro, y también digo, además del límite, un poco, la escuchaba recién a Fernanda Raberta y lo decía también, ¿no? Tiene que tener alguna posibilidad de ir un poco más allá de plantear el límite. Julieta, en este caso en particular, pienso, una persona que se dedica al turismo en Mar del Plata. ¿Cuál es la explicación? No sé si está medido, pero ¿cuál es la explicación por la cual acompañaría a Milei? ¿Se entiende? Es decir, sí, lo entiendo. Parece difícil, a mí me parece muy difícil, o sea... Hay que ir a preguntarle a Marx por la falsa conciencia. No, a ver, claro. No, a ver... el fantasma de la ideología. Pero digo, tiene más que ver con la expectativa de que después te va a ir bien, con responsabilizarte a vos. ¿Qué hay detrás? A ver, hay muchas cuestiones. Por un lado, el desencanto, ¿no? Respecto a de dónde venimos, de dónde veníamos antes de Milei, ¿no? En segundo lugar, el hecho de haber depositado determinada expectativa en Milei que todavía no está, sigue ahí. No está frustrada. No. De hecho... Ahora, Milei sigue siendo la expresión de la no política. Si sigue habiendo enojo con la política. Sí, pero... o hace todo lo posible para seguir ocupando ese lugar, eventualmente. Es el salvoconducto de ese enojo. No sé si es la antipolítica, digamos. No sé si es lo mismo, ¿no? Es como un 2001, pero en la política, ¿no? Entonces es como... pero si uno mira, por ejemplo, si preguntás en una encuesta, si preguntás por expectativas de futuro personales y del país, en los votantes de Milei aparece primero la palabra esperanza, pero aparecen otras ideas negativas, ¿no? En menor grado, en menor proporción, digo las palabras, pues cuando una pregunta abierta aparece una nube de palabras, la palabra más grande es esperanza, pero después aparece el miedo, aparece la incertidumbre, exactamente, sí, aparecen otras ideas. Entonces, ¿es poroso? Sí. ¿Cada vez un poquito más? Sí. ¿Pero eso significa que es un camino recto que entonces un día termina? No. Para nosotros se vive como un drama, en algún punto hay muchas cosas en juego, pero para el politólogo sueco de Mario Weinfeld, qué interesante la escena, ¿no? Qué interesante va a ser observar qué es lo que pasa en esta elección en la provincia de Buenos Aires, en la local y en la nacional. Julieta, gracias como siempre. No, a ustedes. Nos vamos a ir a una pausa. Al regresar, novedades en el caso Libra. Lo trae Irina Hauser. Y vamos a hablar con Guillermo Durán, que es decano de la Facultad de Ciencias Exactas, porque se cumple un aniversario de la Noche de los Bastones Largos. Dictadura de Onganía ponía en discusión la autonomía universitaria, la comunidad universitaria tomando facultades y una represión brutal. ¿Qué juego hay con el presente, aunque esa imagen exactamente de esa manera no se repita ahora durante el gobierno de Milei? Todo eso después de la tanda. María es credinauta, Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop.
Y somos credinautas, porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. No Tire Godoy, una empresa del pueblo al mundo. No Tire Godoy, resto de campo, marca país. Estuviste en Merlo, estuviste en No Tire Godoy. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Bagó y Arcor. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Seguimos en QR hasta las 12 de la noche. Saludamos a Guillermo Durán, es decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Se cumplen 59 años de la Noche de los Bastones Largos y esa represión de la Fuerza de Seguridad de la dictadura de Onganía, julio de 1966, fue sobre todo muy dura en la Facultad de Ciencias Exactas,
de Ciencias Naturales y de Filosofía y Letras. Guillermo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas Gracias. noches, gracias por el llamado. Quiero confesar que tuvimos esta charla hoy temprano en la radio, entonces voy a tratar de evitarla porque dijo cosas muy interesantes sobre lo que está pasando en términos de, bueno, las universidades hoy. Pero a ver, fue una universidad y vos ocupás el cargo de un decano que fue brutalmente reprimido en aquella noche, Guille. Sí, Rolando García, una de las glorias de nuestra ciencia, era decano en ese momento, Manuel Sadowski era vicedecano, estaba el doctor Bush en química, digo, gente de mucho prestigio que literalmente puso el cuerpo para defender en ese momento a la universidad pública de ese terrible ataque de la dictadura de Onganía. Y lo charlábamos con vos más temprano hoy, digo, probablemente no con ese nivel de golpes, al menos en la universidad, claro, pero sí con un nivel de ataque muy fuerte para con las universidades públicas. Lo vivimos hoy, 59 años después, en un gobierno elegido por el pueblo, vamos a decir, iba a decir democrático y me contuve, en un gobierno elegido por el pueblo, pero que en muchas de sus formas a veces carece de la defensa de las instituciones democráticas. Y en particular, lo que vive hoy la Universidad Pública Argentina es un tremendo retroceso en este año y medio con todo lo que es el ajuste económico que reciben nuestras universidades, el sistema de ciencia y tecnología, los gastos de funcionamiento de las universidades, los salarios, habiendo perdido en valor real un 30% en este año y medio. Bueno, situaciones que hacen que estemos muy preocupados, perdiendo mucha gente. Mucha gente se va del país, se va a universidades privadas, y mantener un sistema de calidad como el que prácticamente siempre ha tenido la Universidad Pública Argentina en estas condiciones es muy, pero muy difícil. Guillermo, ahí vuelvo a la situación actual. Simplemente repaso allá en ese año 1966, se la llamó Noche de los Bastones Largos porque era con lo que le daban a la comunidad universitaria, le partían los bastonazos en la cabeza. Sí. Una y otra vez, digamos, ¿no? Y el objetivo era la autonomía universitaria. ¿Esto es lo que se estaba defendiendo o no? Bueno, se estaba intentando, aún en un gobierno que había roto el orden constitucional, digo, sí, aún en una dictadura, se estaba intentando que las universidades conservaran su poder de autonomía, su decisión en cuanto a que el gobierno fuera ejercido por las autoridades designadas por los claustros de la universidad, manteniendo los principios de la reforma universitaria. Bueno, enseguida se vio que eso era imposible, que esa dictadura iba a arrasar también con las instituciones de las universidades. Bueno, y pasó lo que pasó con esa decisión de muchísima gente de en esos momentos irse del país porque era imposible poder funcionar razonablemente bien dentro de las universidades públicas argentinas. Hoy te hacía una pregunta, me interesa mucho siempre cómo el presente se encuentra con la historia, ¿no? Y si bien la situación, sí, por supuesto que no es la misma, el avance sobre la universidad es elocuente y escenas de represión también hemos tenido para contener protesta social, no dentro de las universidades, pero sí por fuera. Hoy contabas algo que yo no tenía tan claro. Le llevaron una propuesta al Congreso Nacional, a legisladores que están a favor de mejorar el presupuesto universitario, recuperarlo. Una propuesta de consulta popular. Sí. A ver, ¿en qué consiste y qué les dijeron quienes la recibieron? Sí. Artículo 40 de la Constitución reformada en el año 94. Una ley del Congreso de la Nación puede ser llevada a consulta popular vinculante y si es votada favorablemente por el pueblo de la Nación Argentina, ese proyecto de ley automáticamente tiene que ser promulgado y no es vetable. No se puede, el presidente de la Nación no puede vetar ni la convocatoria a la consulta, ni, siendo favorable el resultado de esa consulta popular. Nos parecía y nos sigue pareciendo que es una excelente herramienta para salir de esta encerrona al que nos lleva el presidente de la Nación. Es muy probable que vuelva a pasar lo mismo que el año pasado, que la ley de financiamiento universitario sea aprobada, como se aprobó el año pasado,
que después el presidente la vete y que después no tengamos los 2/3 de ambas cámaras para bloquear ese veto presidencial. Claro. Bueno, la forma de salir de esa encerrona es la consulta popular vinculante. Hay algunos legisladores que lo están impulsando. Daniel Goyán es uno de ellos, desde la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, ojalá pueda tener consenso de la mitad más uno de los diputados nacionales y de los senadores nacionales para ser llevada a una consulta efectiva donde sea el pueblo argentino quien defina si quiere financiar a las universidades públicas como corresponde o no. Vos sabés, Guillermo, me resulta interesante esto que dice, y para la mesa también, porque Milei, antes de asumir, cuando se le preguntaba, bueno, de qué manera todas las propuestas motosierra, de qué manera la va a llevar adelante, si seguramente la política en general se la va a rechazar, y decía, voy a una consulta popular y a ver cómo la política en el Congreso le dice que no a esto. Me resulta muy interesante porque es lo que están proponiendo eventualmente ahora ustedes, ¿no? Imaginación política, estoy diciendo. Efectivamente, era lo que decía Milei, que era su mecanismo para frenar a la casta, decía él, de los legisladores nacionales. Bueno, nosotros tomamos, debe ser de las pocas buenas propuestas que hizo Milei en el último tiempo. Nosotros tomamos esa idea de la consulta popular vinculante y tomando además lo que te decía, la definición de la Constitución del 94, que permite esta herramienta, bueno, no se ha utilizado nunca en la Argentina, nos parece una muy buena herramienta de democracia directa, y como te decía recién, que sea el pueblo de la nación argentina quien define si esa pequeña diferencia que hay en términos del Producto Bruto Interno Nacional, porque es muy poca la diferencia que hay para financiar a las universidades como corresponde, que seguramente no afectan ningún déficit fiscal, digo, son números muy pequeños. Pero eventualmente Guillermo, lo que precisan las universidades para funcionar como corresponde es bastante menos que lo que el gobierno acaba de entregarle al campo con el tema de las retenciones. Pero Guillermo, cuando se dice que no hay plata, bueno, en realidad hay plata para lo que se decide que hay y no hay para lo que se decide que no hay. Aún si lo afectara, digo, hay un derecho a garantizar, entonces habría que, el debate debería ser a dónde va a buscar esos recursos, no necesariamente ajustarlo a lo que hay. Martín Granowski tiene preguntas. Por supuesto. Así es, Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás? Vos hablas de la gente, de los científicos o los profesores universitarios que se fueron en ese momento y citabas algunos de los más conocidos. Bueno, algunos volvieron recién con la democracia del 83 o el 84 más tarde, y algunos no volvieron nunca. ¿Cuál fue el efecto? El efecto de estos bastones, de los de Milei, que son bastones en el caso universitario, bastones sobre el presupuesto, está más o menos claro. En aquel momento, los bastones largos eran para abollar ideologías, como decía el palito de abollar ideologías, como decía Mafalda, o también tuvo un efecto científico, productivo, tecnológico. ¿Cómo fue? Nada, en aquel momento pasó lo que hablábamos recién, digo, se terminó yendo muchísima gente y después, como bien marcabas, llevó casi 20 años recuperar a alguna de esa gente y otra no se recuperó nunca. El problema es que estamos transitando un camino muy similar. ¿Y cuánto nos va a llevar recuperar la pérdida que significa recursos humanos muy valiosos que se empiezan a ir del sistema? Medirlo hoy es difícil, pero lo que sí queda claro es que lo que se rompe en un par de años puede llevar después décadas, como bien mostrabas vos recién con lo del 66, recuperarlo. Y para un país como la Argentina, que siempre se ha destacado por la calidad de sus recursos humanos en universidades públicas, en ciencia y tecnología, resignarlo por la decisión de un gobierno nacional que lo que pretende es ajustar el sistema de una manera salvaje, es un error tremendo, nos condena a que no haya futuro en la Argentina. Sería bastante fácil de entender por el gran público lo que significa no tener universidades públicas de calidad o no tener un sistema de ciencia y tecnología de calidad. Guillermo, la última de mi parte, ¿tenés conocimiento de alguna universidad que esté evaluando arancelar algún año, algún tramo de la carrera en virtud de no poder llegar con los recursos? Algo ¿Pública? Escuché, sí, o nacionales eventualmente. No se puede, no se puede, digo... La universidad pública es no arancelada por definición, primero de la Constitución del 94, y si queda alguna duda, que podían algunos constitucionalistas tener alguna duda sobre si efectivamente la Constitución definía el no arancelamiento de los estudios
de grado en las universidades públicas. La reforma del 2015 de la Ley de Educación Superior lo dice explícitamente. Las universidades públicas son no aranceladas. Habría que modificar esa ley si alguien quisiera arancelarlas, y ahí entraríamos en una discusión sobre la constitucionalidad. Pero en las reglas que tenemos hoy, en la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior reformada en el año 2015, es clarísimo, las universidades públicas son no aranceladas y no hay ninguna discusión sobre ese tema posible hoy. Guillermo, gracias como siempre por este rato. A ustedes, como siempre les digo, muchas gracias por permitirnos visibilizar la situación que hoy viven las universidades públicas y el sistema de ciencia y tecnología. Y como te decía, hoy a la tarde empieza a ser imperiosa una gran marcha nacional que junte a las universidades públicas, a la salud pública y al sistema de ciencia para expresar en la calle todo lo que estamos diciendo. ¿Están trabajando en eso? Yo lo propongo cada vez que puedo. Ojalá que los gremios tomen la posta, el resto de las autoridades del sistema universitario lo mismo. Yo cada vez que me siento los miércoles en el Consejo Superior de la UBA, siempre digo esto, que es tiempo de una gran marcha nacional nuevamente. Abrazo grande, Guillermo. Un abrazo y gracias a ustedes. Es muy interesante varias cosas que nos contaba. Lo de la consulta popular me parece que es algo a plantear en concreto. Sobre todo, podemos repasarlo mañana, si quieren, lo traemos. El propio Milei decía que esa era la manera en que él podía imponer alguna de sus medidas porque creía que la política no le iba a acompañar. Claro, nunca creyó que le iba a ser posible que el Congreso le avalara las políticas que lleva adelante, digamos, ¿no? Y por otra parte, es cierto que no hay ese nivel de represión, pero estaba leyendo algunas de las crónicas de esa noche de los bastones largos, julio del 66, represión de la dictadura de Onganía sobre las comunidades universitarias dentro de las universidades, y las narraciones son tremendas de las cosas que le decían a los decanos, a los vicedecanos, a los docentes, a los estudiantes. Les decían que los iban a bajar, que tenían muchas ganas de sangre, que querían a ver si ya estaba listo los pelotones de fusilamiento, etcétera, etcétera. Y yo recordaba, Irina, cuando las primeras represiones de las primeras movilizaciones contra Milei, que invitamos en QR allí en A24, algunas de las personas fueron detenidas, las cosas que les decían, encapuchados, les decían para quienes militaban, les decían de todo. Me acordaba el hidrante que iba por la calle diciendo zurdos vengan, ¿se acuerdan? Esas cosas no cambiaron tanto, por más que los palazos no fueran dentro de las universidades. Por eso me gustó lo que decía Martín de estos bastones largos, ¿no? Son otros. Los de este tiempo. Son otros, pero son. Son otros, pero son. Sí, la verdad que resuena una similitud. Es imposible no hacer la asociación. La situación a la que vos te referías el año pasado fue la movilización de junio, que fue donde hubo 33 personas detenidas. Y lo que vos describís es lo que pasaba... Por la ley de bases. Por la ley de bases, lo que pasaba adentro de los lugares donde eran detenidos, ¿no? Tanto cárceles federales como en comisarías. Vamos a la pausa y al regresar con Irina repasamos Libra y seguramente algo más entre Martín y Hernán en el tiempo que nos quede en este QR. Dale. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y chococofre de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 729 pesos. Telecentro, conectando con vos. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Bago y Arcor. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Último tramo de QR, hay novedades en la causa por la criptoestafa Libra. Tenemos portada, por supuesto, de este... 2 estudios que están representando a un grupo de demandantes que pretenden que esto sea una demanda colectiva, mencionaron en un escrito con mucha dureza al presidente Javier Milei. En un párrafo que realmente es largo, el escrito son 25 páginas, pero es sorprendente por los términos en que lo menciona involucrado en el caso. Y dicen, podemos ver la traducción del párrafo, te lo voy a simplificar. Lo que dicen es que lo acusan a Javier Milei de haber hecho una promoción altamente engañosa. No sé si es lo que estamos viendo ahí ahora. Sí, dice, lo mismo ocurre con la principal tergiversación afirmativa que subyace a la GBL del demandante, afirmaciones que había un proyecto de inversión legítimo y afiliado al gobierno en Argentina. Eso es falso. Claro, bueno, ahí tenés un punto importante, porque te acordás que Milei en su tuit decía que Libra estaba atado a un proyecto de inversión, que era Viva la Libertad. Ayuda a las pymes. Primera para las pequeñas empresas o emprendimientos. Entonces ellos dicen, eso era falso, el proyecto ese era falso. Esa es la primera cuestión. El acusado Davis obtuvo intencionalmente una promocional altamente engañoso, declaración del presidente argentino Javier Milei, estratégicamente sincronizado para prestar a Libra una falsa apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental en el momento del lanzamiento del token del El Meteora.
Bueno, decenas de miles de consumidores razonables fueron engañados, dice. Lo que está diciendo es que Milei se prestó a eso, a dar una falsa apariencia de legitimidad y a vincular con su gestión de gobierno el lanzamiento de esta criptomoneda. Claro. Pues lo que venimos conversando es que no hace falta ninguna prueba, que si no hubiera existido ese mensaje de Milei no existía la estafa, no existía el negocio. Bueno, digamos. acá lo que resulta, o sea, ¿por qué sorprende Sí. esta frase? Porque en Estados Unidos Milei no está siendo demandado, porque no se puede, porque tiene una especie de protección mientras él sea presidente o tenga un cargo ejecutivo en Argentina. Y recordemos quién hace esta presentación. Estos son dos estudios, son el estudio Burwick Law y Hopkins Grinsell, que son Sí. los dos estudios que están impulsando la demanda colectiva. Y lo hacen en un momento y en el contexto de una presentación donde, ¿qué es lo que están pidiendo a la jueza que interviene? Le están pidiendo que la jueza mantenga congelados los criptoactivos, en realidad Sí. que son dólar cripto, que equivale al dólar, los 57 millones de dólares que ya ordenó congelar, pero que puede llegar a levantar ese congelamiento en algún momento, porque además los representantes de Davis, que recordemos que es el creador de la moneda de Libra, bueno, insisten en que se destrabe eso y además quieren sacar la causa de Nueva York. Entonces están pidiendo, por favor, sostenga, señora jueza, el bloqueo de estos activos que van a garantizar que en algún momento, si a nosotros nos dan la razón, nos devuelvan lo que nos robaron. Y además, porque esto es irreversible. Sí. Porque además acá dicen que los criptoactivos son una cosa medio abstracta. Pero te hago una pregunta. No se puede en Estados Unidos demandar a Milei. Pero supongamos No, pero esto a largo plazo puede llegar a tener algún efecto. A ver. Milei deja de ser presidente y esta causa sigue su curso Sí. o algún damnificado. Pero voy un poco más acá en el tiempo. sí. Supongamos que efectivamente el Poder Judicial de Estados Unidos avala este elemento de la declaración Sí. o este elemento de la denuncia. Entonces aquí alguien puede decir, che, pará, allá ya está probado que lo que hizo Milei fue un acto promocional indispensable para la estafa. Si la jueza avala Sí. esto que dicen los demandantes, sí, pero por Y acá, ahora... no, pero acá políticamente debería ser suficiente, no sé en términos penales, pero en términos políticos se podría decir, mirá, en la comisión donde se está investigando Sí. esto, mirá, hay el Poder Judicial de los Estados Unidos avala que Milei es responsable y que fue falso, que era un plan para las pymes y qué sé yo. Lo que hay que aclarar primero es que esto no es el Poder Judicial. O sea, estos son los demandantes que están diciendo También yo digo, Milei si lo tiene esa avala, si lo avala la la jueza, para mí sí se convierte en algo relevante. Ellos yo creo que además lo plantean para reforzar su posición. Porque no les alcanza o les parecería poco ir solamente contra Davis Sí. y contra el CEO de Meteora, que es la plataforma donde se lanzó Libra. Insisto con esto, Iri, porque por un lado está la demanda civil, está la demanda penal, pero después por otro lado hay una evaluación política que hace una comisión del Congreso para ver si el presidente estuvo a la altura de su cargo en esta actividad. Bueno, a mí me parece sumamente relevante en ese plano, pero también me parece que debería tener alguna repercusión o En las debería causas hacernos locales. mirar un poco qué está pasando en Comodoro Pi, que no pasa nada. Mm. ¿No? Está bien, están de feria, todo lo que quieras, pero pasan cosas extrañas, porque ya nos enteramos de cuántas transferencias de Hayden Davis, Sí. millonarias que coinciden con la reunión con Javier ¿Quién Milei. tiene la causa, recordemos? La jueza María Servini y delegada el fiscal Eduardo Tayano, ¿no? Y toda esa reconstrucción de lo que se llama la blockchain, que es ese recorrido que hacen las transferencias y los pagos con criptoactivos, está llevando mucho tiempo. Y probablemente lleve mucho tiempo más. Y además las querellas lo que piden es que esta especie de bancos virtuales que intervienen en las operaciones, ¿no? Por ejemplo, Binance, por ejemplo, Kraken, que pueden llegar a proporcionar datos sobre la identidad de quienes operaron. Sí. Llegó un informe de Binance, por ejemplo, que nadie sabe por qué el fiscal Tayano, en lugar de subirlo al expediente, agarró y se lo mandó a una unidad especializada y no lo pudieron analizar hasta ahora las querellas.
que en las querellas hay especialistas, claro, ¿no?, que podrían estar viendo eso. Y de pronto nos empezamos a enterar de las operaciones a través de la red social X por un especialista que se llama Fernando Molina, que es la persona que fue detectando los movimientos sospechosos de Davis. ¿Por qué son sospechosos? A ver, ¿y por qué son interesantes para la causa? Porque en la causa uno habla de, bueno, se está investigando una posible estafa. Sí. Pero acá la pregunta también de fondo es, ¿cómo fue la relación entre Hayden Davis y Javier Milei? ¿Cómo le llegó el contrato a Javier Milei, que lo termina publicando en su cuenta de Twitter? ¿Qué pasó en ese vínculo en el que mediaron los amigos Mauricio Novelli y Terrones Godoy, los Crypto Bros, ¿no? Novelli, el que abrió las cajas de seguridad. ¿Hubo pagos ilegales acá? Esa es la pregunta. ¿Por qué nos importan las transferencias? ¿Hubo algún pago de favores, alguna gestión, alguna clase de lobby que se pagó? Tal como además contaron algunos hombres, algunos empresarios de este mundo de los negocios cripto y de las blockchain y la inteligencia artificial. Bueno, esa es una pregunta clave. Bien. Y más allá de eso, siempre me interesa recordar que hay una organización no gubernamental que está presentada en la causa, el INESIP, junto con el CIPSE, que se especializa en criminalidad económica, que ya se cansaron de decir, con el tuit que hizo Javier Milei, tenemos de sobra para que lo llamen a indagatoria y le pidan por lo menos unas primeras explicaciones sobre por qué hizo esto, que dice que es un negocio privado, que resulta que lo cocinó adentro de la Casa Rosada. O en Olivos, que es lo mismo eventualmente, y desde la cuenta del presidente. Pero en la Casa Rosada también, porque Novelli y Terrones Godoy dicen, nos reuníamos en la Casa Rosada con Davis para ver esta cuestión de Libra, y te van a decir, bueno, que el Estado no puso plata, pero ¿no hay algo más acá? Bueno, en este punto, la causa que tramita acá está un poquito rezagada, ¿no? ¿Cuándo terminan las vacaciones del Poder Judicial? Y ahora este fin de semana, la semana que viene se reanuda la el lunes Tayano te escuchó. Judicial. Olvídate, ya está. Tayano te escuche ya. Qué iluso que sos, el próximo Caruso. Lunes, olvídate. Mirá, me salió un versito y todo. Me salió una rima. Bueno, con esta rima nos estamos despidiendo por hoy. Nos vamos a reencontrar mañana para hacer QR en vivo aquí en Bravo TV a las 10 de la noche. Gracias, como siempre, por seguirnos en las redes y darle tanta actividad, y en nuestro canal de YouTube por seguir las conversaciones, aunque después las cosas llevan carriles propios, tienen vida propia. Gracias a la gente de